Vamos a esperar un poquito porque la siguiente ponente es la doctora María del Carmen Sánchez del Centro Médico Nacional Arrasa del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. Nos va a pasar un video, entonces vamos a esperar un poquito, pero ahorita. Y del impacto que estos venenos tienen en los organismos, en los diferentes órganos y sistemas, independientemente de que contemos o no con un antiveneno. En efecto, hoy se han estado tratando los temas relacionados al uso, a las indicaciones de estos antivenenos. Por supuesto que han cambiado el paradigma de la atención de los pacientes intoxicados, se convierten en un apoyo muy importante, pero el médico no debe descuidar el impacto en la respuesta inflamatoria. Entonces, bueno, por eso es que nosotros siempre consideramos así a nuestros pacientes intoxicados, todos, incluyendo los que son lesionados por animales ponzoñosos, con este enfoque del ABCD en el abordaje inicial para darle el soporte de vida, después evaluar las cuestiones que son de competencia epidemiológica de estudio y en el último apartado la terapia entonces. Las intoxicaciones por animales ponzoñosos, ustedes se preguntarán, pues ¿cómo en la Ciudad de México, si aquí en Guadalajara tenemos tantos problemas? En efecto, en la Ciudad de México el ecosistema de asfalto podría dificultar el desarrollo de estos especímenes. Sin embargo, quiero decirles que en el centro prácticamente de este país y en el norte de la Ciudad de México, el Hospital de la Raza se ha convertido en un hospital de referencia para la atención de los pacientes intoxicados por animales ponzoñosos. Nuestra incidencia más alta está relacionada con la mordedura por arañados o seres. Eso es principalmente hablando de animales ponzoñosos. En tercer lugar es la mordedura de serpiente, incluidas las de cascabel y las africanas, porque nosotros nos enfrentamos una situación muy importante que está relacionada a la manipulación de serpientes que provienen del extranjero, ya sea por vía legal o una vía no legal. Así que por eso tenemos la oportunidad de atender, de abordar estos casos de mordedura de serpiente africana. En tercer lugar tenemos, en relación a la incidencia, la mordedura por araña capulina o la flebitis. Y de ahí que nosotros insistimos en el médico que se encuentra en un área endémica y que también labora en un área que no es endémica, a que se debe considerar las posibilidades de que en cualquier parte de la República Mexicana puede estar en contacto con una intoxicación por un animal ponzoñoso. Ustedes, bueno, pues están muy abocados a considerar este diagnóstico, pero nosotros en la República Mexicana, allá en el centro, pues nos cuesta más trabajo identificar el proceso de zoonoses. Y de ahí que, bueno, pues nosotros insistimos mucho en trabajar con los médicos de primer contacto en estos menesteres. Así, bueno, pues nosotros tenemos siempre que considerar un posible toxíndrome y básicamente esta es nuestra herramienta básica de trabajo. Yo les preguntaría a ustedes que trabajan en Guadalajara, ¿necesitan una prueba diagnóstica específica para establecer un diagnóstico de picadura por araña? ¿Necesitan una prueba específica para considerar un diagnóstico de latrodentismo? Pues también, y la mayor parte de nosotros trabajamos conforme a lo que integramos en la clínica. ¿Ustedes necesitan una prueba diagnóstica para hacer establecer un proceso de varicela? No. ¿A través de qué es que ustedes conforman este diagnóstico de varicela? Con la conformación externa de las lesiones. Entonces, en el socialismo, ya lo vamos a ver, las situaciones se convierten en algo todavía mucho más complicado, porque el terapista intensivista, sobre todo el terapista intensivista, exige una prueba, un antídoto y una guía de tratamiento. Para eso, nosotros apenas estamos trabajando. El desarrollo en el estudio de los procesos de aracnoidismo ha quedado muy flojo, tanto en los aspectos epidemiológicos como en la misma descripción clínica de los procesos. Conforme pasa el tiempo, se incrementa notablemente la incidencia de este tipo de intoxicaciones. Pero bueno, esto es nada más para resaltar las situaciones que ustedes tienen que poner en juego, integrar los toxíndromes
el conjunto de signos y síntomas que van a conformar el diagnóstico de una lesión por un animal ponzoñoso. Y entonces señalábamos que estas intoxicaciones, este paciente intoxicado va a requerir una primera fase de presión, que es mantenerlo vivo, dar todas las situaciones encaminadas a mantener las constantes vitales. Nuestra segunda fase es la de descontaminación y estudio, y nuestra tercera fase es la que revierte los efectos del tóxico. Así, bueno, pues nosotros consideramos un intoxicado que tiene una aparición brusca de signos y síntomas en ausencia de prodromos, con una afectación multisistémica, con una evolución cambiante y una respuesta espectacular al tratamiento. Hablando del artrodectismo, señalaremos que es uno de los más cosmopolitas padecimientos, o de más cosmopolitas intoxicaciones, porque la distribución de este arácnido es muy amplia. Se distribuye desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y vean ustedes en rojo, pues esta distribución tan amplia que tiene en los diferentes continentes. Para el continente americano y para nuestra República Mexicana, la Latrodectus marcans, pues es la que tiene una mayor distribución. No así también en la República Mexicana podemos considerar la participación en estas intoxicaciones de Latrodectus geométricos. El médico tiene que estar tan involucrado en las intoxicaciones por animales ponzoñosos como lo está cuando se genera una infección por E. coli o por tuberculosis. Estudia a la gente y estudia cómo actúa sobre los organismos. Aquí también nuestra estrategia consiste en considerar todos los aspectos biológicos que ya han revisado, pero también en considerar las características de su veneno, de qué se compone, cuál es su vida media, cuál es su volumen de distribución, cuál es el impacto en los órganos y sistemas. Y una vez que tiene la capacidad de reconocer eso, entonces puede hacer las intervenciones del tratamiento. La siguiente. Les decía yo que no tenemos una situación epidemiológica muy precisa, porque así como hay una hoja de registro oficial para el anacronismo, y es una hoja oficial obligada, para anacronismo no. Tan solo si hablamos del obsesionismo, podemos saber que no hay una hoja oficial y que los pacientes fallecen con el diagnóstico de falla orgánica múltiple, como sepsis o como choque séptico, pero ninguno fallece del obsesionismo sistémico. Entonces eso ha dificultado mucho las situaciones y de que tampoco tenemos una guía práctica que establezca un criterio uniforme en nuestro país para poder abordar el problema. Así no sabemos cuántos pacientes están falleciendo por obsesionismo o por latrodectismo. En el centro de intoxicados de la raza sí tenemos fallecimientos por latrodectismo, por supuesto que sí. Entonces son situaciones que la epidemiología no puede describir de manera precisa en este país. Sí sabemos que hay zonas en la República Mexicana que se consideran endémicas, como lo son Sonora, como son Chihuahua, como es Jalisco, el estado de Guanajuato, Morelos, por supuesto, como las de mayor incidencia. De mediana incidencia, pues Sinaloa, Querétaro, Michoacán, Aguascalientes y el centro de la República Mexicana. Y de menor incidencia en este proceso, la zona de la península de Yucatán. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en Monterrey, hace 3 meses, una de mis residentes que rota allá en la Universitaria de Monterrey, me llama y me dice: doctora, es que el paciente tiene datos de alacranismo. Y pues por ese problema, no sé si no me creo porque aquí no hay datos de alacranismo, los pacientes no me lo dicen. Pero se lo llevan transportado en sus ropas, en sus valijas, en sus maletas. También, por ejemplo, pues, por eso les digo que hay que alertarse que en cualquier parte de la República Mexicana puede haber un proceso de intoxicación por estos insectos. En Cancún, por ejemplo, no teníamos o no habíamos advertido casos reportados de obsesionismo, y una de las residentes de urgencias médico-quirúrgicas que va del centro de la República se llevó una de esas series en la caja de sus cosas, de sus libros, y ella fue lesionada por una de sus series. Si reconocemos a la península de Yucatán como la zona donde menos se produce este tipo de accidentes. Bueno, entonces hay que reconocer al enemigo, bueno, no al enemigo, porque eso sí es cierto de decir. Creo que a veces como humanos podemos resultar del propio comportamiento de la naturaleza. Estos son accidentes del medio ambiente, simple y sencillamente. Encuentros desafortunados, como mencionan en los programas de televisión, es un encuentro desafortunado, pero hay que estar bien involucrados.
Chinchatlán, que significa la del trasero rojo, mostrando esta característica negra, globulosa y brillante. Pero que viéndolo muy de cerca, esta característica es de elevada velocidad. Todas estas vellosidades son organelos, como seguramente que lo habrán mencionado, que sirven para visualizar la temperatura, para visualizar la luz, para captar la humedad, la temperatura. Bueno, la siguiente. Las leyendas urbanas en relación a las mordeduras que dañan la Trodeus, ¿verdad? Que hace alusión a esta primera parte de la película de Vergara. La siguiente. Mostrando nuevamente su característica negra, globulosa, brillante, con una mancha en forma de arena de color rojo y de Vergara. Otra más. Así, bueno, pues reconocemos sus características anatómicas y sabemos que la distribución también geográfica que tiene predomina, por ejemplo, allá en el centro de la República, predomina en las áreas urbanas más que en las áreas rurales. Nosotros tenemos, pues porque estamos en la Ciudad de México, una notable incidencia dentro de las viviendas y en la zona urbana. Características nada más morfológicas, cefalotórax, abdomen en esta región del cráneo. Por supuesto, a la hembra se le reconoce la situación de toxicidad, porque sobrevive más tiempo al macho, porque tiene los quelíceros o colmillos que son más largos y más gruesos con respecto del macho, y eso le facilita poder penetrar la piel de sus víctimas. Aquí en una fotografía en microscopio electrónico te muestra este quelícero, que en realidad son dos, que están muy cerca de estas glándulas productoras de veneno, son glándulas de secreción apócrifa. La siguiente. Y bueno, tener en cuenta sus nombres comunes, sobre todo el médico debe estar muy familiarizado con las características de la arácnida, porque si tiene los datos clínicos y además se presentan las características de la arácnida, prácticamente tiene el 100% de los elementos para establecer el diagnóstico. Aquí no pedimos prueba, no pedimos titulación de veneno en sangre, solo los elementos de la clínica, y si tiene la característica o la presencia de la arácnida, pues ya redondea este proceso de diagnóstico. Forma globulosa, negra brillante, con 40 milímetros de longitud, con sus patas extendidas, su mancha característica, el geométricos, por ejemplo, y sus nombres comunes. Ya dijimos, bueno, viuda negra, la araña capulina, porque semeja en este fruto de capulín. Por su forma y por su color, viuda negra porque se tiene una falsa creencia que después del proceso de copulación el arácnido se devora a su pareja, pero pues si la señora había desayunado, había comido, pues no hay necesidad de que se coma siempre a su pareja, así que lo puede dejar ir. Bueno, la araña botón, las ampulgas, en la zona de Chiapas, de San Luis Potosí se conoce así, Chinchatlán, que dijimos que es la del trasero rojo. Lo cierto es que el griego de latín, su nombre significa traidora y asesina. Así que aquí ya la vemos más de cerca, sus pequeñas crías, sus huevecillos a las de eclosión pueden liberar hasta 100 crías en un solo momento. Probablemente cada 6 meses. Pero bueno, yo creo que sí nos puede aclarar esa situación. El veneno que inocula y el impacto que tiene en los órganos y sistemas se considera hasta 15 veces más potente que esta intoxicación que se genera por una mordedura de serpiente, teniendo en cuenta sus dimensiones y la cantidad de veneno que puede inocular el ser humano. La siguiente. La importancia toxicológica va a radicar precisamente en este veneno que va a inocular, que son 135 kilodaltons, que tiene una vida media de 12 días. Eso es importante de tener en cuenta. Un peso molecular muy alto que no permite ser dializado. Este volumen de distribución considera al veneno de la Trodeus elevado peso molecular, fuertemente unido a las proteínas, con incapacidad de ser dializado. Tiene una vida media muy larga, son 12 días aproximadamente, en los que el individuo puede estar con estas manifestaciones clínicas. Y no es una enzima, no es una enzima proteolítica, no va a destruir los tejidos, por tanto no va a condicionar cambios inflamatorios. Se trata de una toxina, una neurotoxina. En realidad son dos, alfa-natrotoxina, alfa-natroleptina, que van a tener un impacto notable en la placa muscular esquelética, en la que va a haber una alteración en la permeabilidad de los canales del calcio, y esto, alfa-natrotoxina,
En la membrana celular va a facilitar la entrada del ion calcio hacia la célula y esta alteración en la electronegatividad de la membrana celular va a facilitar la liberación de mediadores químicos y catecolaminas, por ejemplo, activación del simpático, por ejemplo, y la activación colinérgica.